solución de Getinge, misma marca del Servo I que está al lado, para neonatología, ¿ya? El equipo en particular está pensado para un rango de peso 300 gramos hasta los 30 kilos, pusiera neonatología y pediatría, ¿ya? Tiene mismas prestaciones y características que el Servo I, en términos de que tiene un casete expiratorio, que si bien es distinto porque físicamente cambió el equipo, ya este caso que está acá tiene la válvula expiratoria y el sensor de flujo, ¿ya? Para el sensor de flujo la gracia es que es ultrasónico, por tanto no tiene piezas mecánicas, no tiene desgaste material, y por otra parte tiene una sensibilidad bastante precisa en lo que el programa se lo que entrega. De hecho, los trabajos clínicos que no están pagados por Getinge tiene una variabilidad de las mediciones de 0,4% en un plazo medio de 4 horas, así que es bastante certero. Se puede esterilizar para autoclave, a pesar de que la marca sugiere que no, pero yo sé que ustedes lo hacen, así que se puede hacer igual. ¿Ya? Bien, eso se coloca así. ¿Qué otras ventajas tiene? Que es modular. Ya lo que tiene acá es un módulo igual que Servo I, pero la ventaja de que sea modular es que en el fondo, si tú quieres cambiar las baterías de otro equipo, sea Servo U, Servo I o Servo I, lo puedes usar directamente acá, aumentando la autonomía que tiene el equipo, puedes comprarle prestaciones y ir creciendo digamos, en la configuración del equipo a medida que tu unidad lo vaya requiriendo. ¿Ya? El botón de encendido está por detrás. ¿Ya? Yo sé que ustedes trabajaron un poco con el Servo y me dicen que realmente lo usan. No es su ventilador de base, pero tenía la pantallita acá para encender, este está acá atrás. Entonces van en la red de gases y aquí tiene un switch. El switch se desplaza para la derecha y se enciende, pero para apagarlo tienes que traccionarlo hacia abajo y llevarlo a la izquierda. Entonces tú lo tomas para apagarlo, lo tomas hacia abajo, lo tiras y lo desplazas. Entonces así como que para que no se apague de forma no intencional. ¿Ya? Aparte incorpora aerogel. Está acá un nebulizador tipo mesh. Ya en caso de que necesitaran hacer nebulización, viene ahí el plug, el cable está en la gaveta, ¿ya? Y con eso pueden nebulizar de tipo malla, ¿ya? ¿Ustedes usan aerogel? ¿Ya tienen aerogel, creo? Al frente se usa. Ya. Luego para nebulizar es fácil. Ya, lo que sí es que les va a permitir, a diferencia del SLE que ustedes tienen, que no, básicamente no tienen que hacer un test preliminar, aquí sí lo tienen que hacer. ¿Ya? Les va a pedir el mismo test del Servo I con otra característica del software que es más renovado, pero es lo mismo. Y van a tener que ponerse y hacerlo con un corrugado que viene con el equipo, pero que cuando se pierde funcionan igual los corrugados de rama seca. Los de Fischer esos también funcionan, ¿ya? Aunque la idea es que sea según la marca. A mí se me perdía y funciona igual, ¿no? Ya, entonces les va a indicar qué hacer. Ponen conforme y ahí tienen que pasar todos los tests. Ahora, ¿por qué les pide el autotest? Y tal vez para ustedes como más lana, porque en el fondo lo que llega a usar. Bueno, porque tiene dos sensores de flujo, ¿ya? O sea, tiene su sensor que ya les mostré y tiene el proximal al paciente, que está recomendado solamente cuando usan volúmenes bajo los 10 ml, de los 2 a los 10 ml. Para las ventajas que tenga el otro es que si tú pierdes tu sensor de flujo proximal, queda midiendo con el distal. Entonces, a diferencia del SLE, que si se ensucia queda solamente con presión, este mantiene flujo, volumen, corriente, volumen. Ya, por eso te va a permitir y te va a exigir también hacer esta calibración previa. Ya, ahora eso se demora como 2 minutos, si quieres conversamos algo. Como el radio. Sí, te va a permitir, o sea, tiene esa ventaja, digamos que es porque no lo perdís, pero yo sé que si ya están acostumbrados al SLE, va a ser algo así como pucha, algo más rápido, ¿ya? Es híbrido, tiene alta frecuencia, pero la alta frecuencia está pensada para neo. A diferencia del SLE que te permite hacer alta frecuencia de 30 kilos, este está pensado hasta 10 kilos, ¿ya? Y el sistema digamos, de alta frecuencia de interrupción de flujo, ¿ya? Bueno, circuitos no son propios de la marca. Yo sé que aquí hay un filtro que es de la marca, el circuito que es de la marca y que le enviamos de esto, pero es porque manejamos de eso nomás. En el fondo puede ser Fischer, puede ser cualquier filtro de que ustedes quieran usar, no tiene ninguna, digamos, exclusividad de circuito, ¿ya? Las conexiones también son estándar, así que da lo mismo si usan de 15, de 10 o de 22 milímetros para usar. No sé que ustedes no usan de 22, pero les menciono que eventualmente se podría, ¿ya? De hecho, este equipo en pandemia se hackeó y le cargaron software adulto para tener que usarlo cuando faltaba el equipo y bien. Máxima presión que permite enviar aérea son 125 centímetros de agua.
es harto pensando en lo que te usar, pero como es pediátrico también, lo máximo que permite. Ya, la PIP es de 0,50 y entre la diferencia que te queda hasta los 125 sea lo que te permite de presión inspiratoria. ¿Ya? ¿Dudas? Voy a demorar un poco. Para, ¿Ah? sí, que el Más amigable que el trague recibe sino Pulmón, Ah, no, acá tienes que hacer esto, lo más que te va a pedir un momento de desenchufar para probar autonomía, pero que tampoco va a sonar un pito, lo desenchufas y después lo conectas, te guían directamente por el sonido, no tanto por la pantalla. Y después circuito, pero sí toma un tiempo. Ahí está. Claro. No, es una mucho mayor. Me agradó el color. Sí, Me encantó. Sí, Por la todo eso, chiquita se va bien. Ah, mira, ahí te dice. circuito. Si lo van a usar hoy, usted usa el multiplicador siempre, con agua, con todo, ya, o sea, calibre con todo el volumen compresible que realmente van a utilizar. Y queda acá. Esta parte. Y ese es el volumen. Entonces paso todo, hice todos los checks, las formas, y pasa a tu pantalla inicial donde tú vas a elegir la categoría paciente, modalidad de programación previa. ¿Ya? Es esta. Okay. Paciente voy a borrar un crono nuevo. Ahí ustedes eligen, si se dan cuenta los rangos de volumen están acá abajo, de 2 a 50 ml y pediátricos de 10 a 350, así que se van solapando igual, pueden cambiar entre uno y otro. ¿Ya? A diferencia del Servo I, que en el fondo para cambiar de categoría tenías que pausar la ventilación, aquí la puedes hacer directamente sin tener que pausar en la terapia. ¿Ya? Invasivo, no invasivo y obviamente el régimen de ventilación. Que en Neo la única diferencia es que anula el volumen control. Está el volumen garantizado y el bajo con volumen garantizado, pero el volumen control como tal está solamente en pediatría, en categoría, y tiene que poner pediatría. ¿Ya? Te permite igual ingresar los datos del paciente para que te calcule los volúmenes en base a ml kilo presidial. Yo soy netamente adulto, así que ustedes me tienen que decir qué programa. ¿Cuánto es su población? ¿Qué le colocamos prematuro? Ya, unos ¿Cuánto? 30, 30, 30. 30 centímetros. Chiquitito. Peso. 900. Ah, pero mira, pero deja así. No, si parte de los Qué 300 gramos. Qué largo. Está pensado para 300 gramos en adelante. ¿Ya? Bueno. Hecho. Entonces ahí van a régimen de ventilación y le aparece todo. Todos estos son los modos que tiene. El APRB lo posee, pero para eso te dice, si lo preguntas, o sea, de exclamación, que tienes que anular la configuración de fuga. Y después la anulo me va a aparecer hábil. ¿Ya? Si hay algún modo que no conocen, mantienen, no sé, presionado 2 segundos, les va a indicar en qué consiste y qué consiste. ¡Oh, qué maravilla! Sí, me agradó. Entonces ahí lo pueden ver, si es que realmente son nombres comerciales, realmente que son distintos. Ya, el BCRP es nuestro volumen garantizado. Ya, entonces, ¿ustedes usan BCRP o qué? En el Servo, sí. ¿Y Acá acá? en el SLE no está como BCRP. Está como VG, volumen garantizado. Exacto. Ya, pero es lo mismo. Ya, ¿cómo se configura esto? Tocan, por ejemplo la fibrola viajar en 21 lo pueden hacer con los cursores o tomarlo directamente y desplazarlo. Ya, la PIP con la densidad 0,50, misma forma. Y acá sí, si tú vas a cambiar, por ejemplo, frecuencia respiratoria que va a alterar tiempo inspiratorio, flujo, etcétera, te va a mostrar aquí las determinantes. Entonces, por ejemplo, si cambio la frecuencia, va a modificarse la relación IE, ¿cierto? Y los volúmenes en minutos. ¿Ya? Voy a ponerle 40 nomás. Pues se saca. Ya, los volúmenes correctos igual, los van a mostrar aquí indexados, por ejemplo, me está diciendo que a 14 está a 15.6 ml kilo, entonces yo lo bajo para que me quede, no sé, 5 o 6. ¿Ya? O 2, por ejemplo. Tiempo inspiratorio, ayer me decían que preferían tiempo inspiratorio porque también te permite configurar directamente relación IA. No, tiempo. Querían dejarlo así. Ya, entonces aquí también si tú vas a cambiar algo, también todas las resultantes te van a ir variando ahí. 0.45 por ejemplo, cambio mi relación IE. Retardo inspiratorio es básicamente un rise time,
¿ya? El nivel de presurización, que igual te lo voy mostrando acá, si yo voy cambiando, la gráfica va a ir cambiando para que tú te vayas dando cuenta en el fondo en qué consiste. Es una insuflación más gentil en este caso. ¿Ya? Y si tienen dudas, igual cada vez que hay una información te va a arrojar en qué consiste el monitoreo. ¿Ya? Cosas que cambiaron sí en relación a Servo-i, que Servo-i tenía los triggers como nominales, entonces era de 0 a 9, pero mientras más alto era más bajo, entonces era medio confuso. Acá son litros minutos reales. ¿Ya? En particular, neopediatría es de 0 a los 0,5 y posteriormente cuando yo paso de los 0,5 paso a presión, que es de menos 1 a menos 20. ¿Ya? Igual acá les muestra, en el fondo, cuando están demasiado cerca tal vez de que sea autocarillaje. Ahí, por ejemplo, no me deja bajar, pero llega hasta 0, entonces tengo que seguir insistiendo, igual que el servo que de repente se lo queda. Por ejemplo, en 60 se ponía amarilla la FIO2 y tienes que seguir como para decir intencionalmente que sí quiero hacerlo. ¿Ya? Entonces ahí me marca de repente que es demasiado sensible. Pongo eso y puedo iniciar terapia. Tengo un Sí, tiene. Ahora, la diferencia, por ejemplo, el BCRP, en el servo, en todos los servos, la presión máxima va a estar limitada por 5 centímetros bajo la presión de pico de alarma que yo pongo. Entonces, yo después seteo mi alarma. La alarma ya, perfecto. Claro. La alarma avisa. Claro. Ahora, pongo iniciar ventilación. Yo voy a configurar, obviamente, mi sensor de flujo con un 8. Ya, pero era para mostrarles que en el fondo igual tiene monitoreo, porque tiene un sensor acá interno. Ya, pero bajo los 10 ml la marca sugiere que usen el sensor de flujo proximal igual para corroborar. Ya. Entonces, acá tiene su cablecito. El módulo tiene su línea de presión que se conecta en la I, bueno, dependiendo del circuito que usan, y en esta parte de acá, unos minutos. Los primeros 30 segundos siempre son alarma. Este menú no es interactivo salvo que tenga una alarma activa como en rojo, por ejemplo, que si yo aprieto entro directamente a la alarma de volumen minuto. En este caso la voy a bajar para que no meta mucha bulla. Y por otra parte, las alarmas seteadas, digamos, de forma convencional están en la columna acá. Si se dan cuenta, la pantalla de monitoreo tiene una columna que es de intervención o de maniobras que yo puedo hacer, medición, etc. Y monitoreo en medio de la gráfica, obviamente, y posteriormente variable resultante. Acá, por ejemplo, está límite de alarma. Entonces yo puedo entrar a configurar todo, que para este caso igual lo voy a bajar el volumen para que no sea tan bullicioso. ¿Ya? Y se configuran de la misma forma. Por ejemplo, yo tomo presión pico y en ese caso, si lo tengo en 30 y estoy en volumen garantizado, estoy diciendo que la alarma va a ser hasta los 25. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una presión pico de 10, ¿cierto? Debería dejarla en 20 para que en el fondo me dé un máximo de 15. Ya me va a decir, ojo, que no está alcanzando el volumen porque está muy cerca de la presión. ¿Ya? O puedo hacer ligeramente un autoajuste, que en el fondo sería automáticamente en el momento que yo aprieto, variar un 20% hacia arriba y hacia abajo de la variable. Entonces si yo aprieto acá, te das cuenta que se autoajusta. ¿Ya? Dependiendo de lo que ustedes prefieran. Yo lo voy a dejar igual acá pensando que está un volumen garantizado 25. ¿Ya? Bien. Sensor de flujo entonces. Tiene su... acá, una vez que lo conectan y lo detecta el sensor, y le va a pedir calibrar. ¿Ya? Y si no, lo pueden hacer directamente acá. Ustedes van acá, ahí lo reconoció, pongo continuar y la calibración es igual que todos los sensores. Voy a hacer con manos porque este sensor es mío. Está bien carreteado, así que no puedo usar con nadie. Y le va a avisar cuando esté listo que lo colocan en el paciente. ¿Ya? Entonces ahí dice conecta el sensor. Ok. Ya. Entonces, como que eso tiene que esperar solo un minuto. Normalmente está interactivo, tú lo tocas y lo puedes llegar ahí. Vamos a aumentar eso para que no tire mucha alarma. Ya. Entonces, las curvas, bueno, como les mencioné, al medio presión, flujo, volumen. Si es que quisiera, por ejemplo, agregar otra NAVA, camografía, presión transpulmonar, va a aparecer inmediatamente una I. Puede mostrar hasta 7 curvas en el mismo bucle. Para nada hay que comprar algo extra. Hay que comprar el módulo y las sondas. Pero si lo quieren probar, hacemos una demo. Sí. Podría ser. Porque en general el NAVA, yo soy más adulto, trabajé 12 años, pero el NAVA, por ejemplo, adulto, de los 12 años lo sé 2 veces, en 2 pacientes. Entonces es súper de nicho. El Neo tiene un poco más como de soporte, pero sigue siendo de repente un poco caro, entonces Es un poquito caro, lo pueden pero probar muy y bueno. ahí ustedes deciden si realmente se benefician o no. ¿Ya? Esa es la opción que les doy. ¿Ya?
Que está la invasiva sincronizada con la contracción del diafragma. Claro. Se pone una sonda y es como neuralmente mucho mejor la sincronización. Sí. Entonces, fíjense que abajo, igual que el Servo I, tengo las variables, pero que ya no son como botoncitos. Porque yo tenía como una ruedita, están acá. Yo puedo configurar igual de acá, lo que hace es que si hago esto y voy a cambiarlo acá, pierdo el monitoreo de la gráfica. En cambio, si lo hago acá, sigo viendo al paciente lo que está cambiando. Si quiero todas las variables del equipo, del modo en particular, aprieto ahí, me aparecen todas abajo para poder configurar. Y si no, las puedo esconder. Ya, en el monitoreo, digamos, de variables resultantes, bueno, tengo la presión pico, frecuencia respiratoria, volumen minuto y obviamente el volumen corriente, como indexé peso, lo tengo indexado por ml y kilo peso. ¿Ya? Porcentaje de fuga, cuenta en dinámica y los inspirados y expirados del volumen corriente para corroborar fuga. ¿Ya? Este que está acá, que es el Servo Compass, que es básicamente una representación gráfica de lo mismo que están los números. O sea, podría yo eliminarlo, por ejemplo, voy a tocar la pantalla, voy a poder configurar, saco Servo Compass, y de todas formas igual voy a poder ver si estoy en los márgenes que yo quiero establecer. Pero la gracia es que es un poco más visual y tal vez desde afuera se puede ver. Entonces, por ejemplo, el Servo Compass, si se dan cuenta, tiene dos como límites. Uno sería esta redondela blanca, ¿cierto? Que sería el límite de volumen corriente que yo quiero permitir. Por otra parte tengo esta pestaña que está acá blanca, que sería la presión máxima que yo quiero. Ya. Entonces, si yo la quiero configurar distinto, por ejemplo, aprieto ahí y por ejemplo voy a poner que quería, no sé, 3 ml kilo. Y si se pasa, cambia directamente color. ¿Ya? Y sobrepasa el volumen corriente, entonces yo ahí sé que algo está pasando. ¿Sí? Lo mismo pasa cuando está la presión. Ahora, por ejemplo, yo podría dejar una como fantasma, una referencia de cuando hice mis ajustes posteriormente y después si vengo y no sé, esto cambió, igual me va a quedar la referencia anterior que está marcada acá. ¿Sí? Entonces si algo aumenta, por ejemplo, si cambia la presión, voy a ver que eso empieza a solaparse un poquito. ¿Ya? Es para eso. Bien, ¿qué más tengo? La que más se usa de todas las variables que está acá como de intervención es la de maniobras. Porque en maniobra yo voy a tener una parte de nebulización, que es el aragen que lo decía que acá ustedes pueden ingresar, ya sea por una nebulización por un periodo determinado o continuo. Si por un periodo determinado puede ser desde 5 hasta 30. ¿Ya? O eventualmente nebulización continua si quieran, no sé, pensando en pediatría, tal vez una disemática más severa que requiere, se puede hacer continua. ¿Ya? Aparte, bueno, las mediciones estáticas, que aquí no miden mucho medición estática en sí, pero se puede hacer acá. Hay mediciones que no lo utilizan mucho, las pausas inspiratorias y expiratorias como tal. No. Pero acá ustedes igual pueden hacer medición inspiratoria, si ustedes quisieran, inspiratoria, y les va a entregar la mecánica estática de su paciente. ¿Ya? Acá tengo el ambuceo, en el fondo, que cada vez que suelto va a dar una respiración extra, pero bajo lo programado, y aquí puedo programar cuánto incremento de oxígeno yo quiero. Entonces yo quiero, puedo dejarlo al 100% y ahí me da, perdón, puedo dejarlo al 100% ahí y me queda el 100% acá, si se dan cuenta ahí. O si lo quiero cambiar, lo desbloqueo y digo cuántos puntos sobre lo que está programado, por ejemplo, lo quiero. Entonces en ese caso, como tengo 21, lo estoy dejando en 20, con álgebra avanzada yo sé que es 41. Ya por ahí me permite establecerlo. Y para activarlo, tengo que confirmar una cierta intencionalidad. Cualquier cosa que van a hacer que tal vez determina un poco el escenario clínico del paciente, si yo lo aprieto así, no va a dejar nada. Tengo que mantenerlo hasta que se llene la barrita y ahí inicia. Entonces, si lo pasan a llevar, no se activa. ¿Ya? Son 2 minutos y lo desbloquean así. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, los modos ventilatorios, o mejor dicho, primero, vistas antes de pasar al paso. De las vistas que tengo estoy en gráfica, pero también puedo tener bucles. ¿Ya? Y aquí lo interesante de los bucles, en verdad, es esta referencia que tú puedes dejar. Perdona. En el fondo yo puedo hacer mis terapias, mi ajuste, etcétera, y puedo decir, ok, así quedó mi paciente, tengo mi flujo, presión, volumen, y si llego posteriormente y está solapándose, quiere decir que mecánicamente no ha cambiado nada. Pero si cambian las condiciones mecánicas del paciente, el nuevo no se va a solapar con el anterior. Entonces ahí voy a saber que algo pasó. ¿Ya? Te das cuenta que esto es distinto. Entonces tú dices, ah, chuta, mi paciente cambió, no es como lo dejé. Ya, sirve para eso y puedo dejar hasta 2 más, incluso si ustedes quisieran hacer también una titulación de soporte o de pico, eventualmente. ¿Ya? Y para familias, en verdad yo lo usaba un poco más para fin de vida, pero en familias está esa pantallita que en el fondo queda así. Oh, qué ¿Ya? bueno. Entonces,
obviamente sigue funcionando. Si usted lo tuviera integrado en el monitoreo central, no ven esto, ustedes siguen viendo las variables, pero para la familiar hoy, si quieres volver anterior, tocas y va a aparecer lo que lo dejaste la última vez, ¿ya? Y números de distancia que tal vez para esta nivel sirve para monitorizar, pero sí tiene el detalle de que tú no puedes personalizar esto. O sea, esto te muestra y tú no puedes decir, no, yo quiero otra variable, no te deja. Es así. Ah, ¿Ya? Bien, entonces, por ejemplo, cambiemos a... Pero a por esta ejemplo, frecuencia. es lo que uno puede ver. Está el porcentaje de fuga, por ejemplo. Tienes porcentaje de fuga acá, te tenemos porcentaje, pero si tú quisieras ver más todas las variables resultantes del equipo, te puedes ir a tendencia acá. Para tendencia, en donde tienes hasta 72 horas, elige tu temporalidad, por ejemplo, una hora, que probablemente aquí hace poco porque llevamos muy poco. Y aquí tú tienes todas las variables resultantes. ¿Ya? Si usted quisiera, por ejemplo, personalizar esto y decir, yo no quiero buscar mi variable, sino que quiero tenerlo todo arriba, te pones organizar Ah, ya, tendencias. pero te da volumetría. Sí, te da todo lo que mide. Y fuga. Ya, eso es como lo que necesitan ver Sí. en realidad. ¿Cómo? Era la pantalla más grande, doctora, la que no se podía modificar. Ah, ya. La otra... No, la Ah, otra está acá. Ya. Pueden dinamizarse. Ya, ok. Pero acá igual si ustedes quisieran personalizarlo, pueden tomar, organizar tendencia, por ejemplo, decir yo quiero la fuga arriba, entonces no tienen que andar buscándola. Ustedes pueden dejar eso personalizado y posteriormente va a aparecer después la fuga. Ya. Bien, si alguna vez quisieran hacer alguna investigación o algo parecido, no sé, o registrar algo, permite tomar fotos de pantalla y también grabar pantallas. Ahora, cuando yo grabo, me graba 30 segundos. Que seguí en apretar el botón, 15 segundos para atrás y 15 segundos para posterior. ¿Ya? Y eso son hasta 40 pantallas que me permite grabar, de las cuales se pueden exportar. Ahora, la ventaja de eso es que tú, cuando la grabas, puedes navegar en la misma curva. Entonces, no necesariamente es para investigación, sino también para ver algo en particular de tu terapia. Entonces, yo puedo ir, por ejemplo, pantalla guardada son las fotos, pero en grabaciones yo puedo navegar. Entonces, tomo este cursor y puedo ir viendo en tiempo real las variables, por ejemplo, en flujo, si te das cuenta, estamos en 0 y parten menos 1, menos 2, y puedo ver punto a punto las variables. Puedo guardar hasta 40 pantallas que van a quedar registradas acá, y si por ejemplo yo tomo la número 22, y no recuerdo cómo fue hecha, te va a ajuste y te va a marcar el set ventilatorio de ese momento. ¿Ya? Ya, ahora sí. Modos. ¿Alta frecuencia, volumen garantizado o no? Para mostrar lo que ustedes usan. Después lo pueden probar. Si usamos garantizado, usamos SMB con soporte, volumen garantizado y alta frecuencia. Ya, el alta frecuencia puede ser alta frecuencia con, digamos... ¿Con volumen garantizado también tiene? Sí, Ya. sería el S. Ya. Entonces ahí tú entras y te va a dar la relación IE, la frecuencia obviamente en Hz y el volumen garantizado que tú quieres. Ahora, cuando tú pones volumen garantizado, acá te va a indexar igual, por ejemplo, cuando ya sobrepasas como lo normal de la alta frecuencia, que son los 2.5 milikilos, estamos por ejemplo en 2.7, te dice en rojo, ojo de que tal vez estás fuera de lo que debería ser la alta frecuencia. ¿Ya? Ya. Cuando estás en rango óptimo están, Dos. claro, digamos en blanquito. Ahora, acá sale que no puedes usar un sensor de flujo bajo y no. Entonces tiende raro porque suena como que no pudiera usar nítrico. Pero en verdad sí puede usar. Lo que pasa es que algunas marcas que están, particularmente en Canadá, usan un sensor de flujo distinto al Inomax que es la que está en Chile y que lo permite ser compatible. Pero si alguna vez requieren nítrico, el Inomax es de alto flujo, así que lo pueden usar perfectamente. Esta hay una carta donde establece cuáles son los distribuidores de nítrico que permite. Ya para Chile no hay problema, pero el mensaje suena como raro, como que falta una coma por ahí. Ya, pueden aceptar. Actualizar límites de alarmas porque obviamente tengo esto registrado, entonces ahí lo voy a disminuir. Ya. Esa es su alta frecuencia. Tienen las variables como del CO2 resultante ahí, que en verdad es un cálculo más del volumen con la frecuencia, y lo pueden modificar desde acá. ¿Ya? Otras cosas que permite hacer, que yo en verdad conozco si se usan mucho, es que en maniobras cuando están en alta frecuencia te va a permitir pausar la oscilación. Ahí ustedes sabrán para qué se usa en verdad. Alguna vez No lo usamos. Claro, aquí tú lo apretas, caso de si es que lo tienes que mantener también apretado porque si no obviamente no se va a activar y pasa a 20 segundos como máximo. Pues la puedo reiniciar antes, pero si no, hasta 20 segundos va a pasar. ¿Ya? Te pregunto porque de repente en el sensor MX a veces lo usan
suspender eso para hacer como reclutamiento y subir la presión media. Pero acá no sé si se utiliza realmente para esos fines. Algo mecánico. Pero se puede pausarlo si ustedes quisieran. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda. ¿Cómo es la aspiración en este ventilador? ¿Es activa o no en el bajo? Sí, pero es con interrupción de flujo, no es con un pistón. No es con pistón. No es con pistón. Es como el Draeger en el fondo. Es como el Draeger, sí. Pero igual entonces uno podría bajar la relación y es 1:1 Sí, sin te permite, tanto riesgo de sí, atrapamiento. En volumen garantizado, claro, porque sobre todo un volumen que en teoría va a llegar a cumplirse. Sí, tú lo puedes modificar sin ningún problema. Tal vez en el alta frecuencia normal va a tener variaciones de volumen, pero la gracia es que te lo va a mostrar. ¿Ya? A diferencia de los sensor main que son más ciegos, o de pronto alguna gente dejaba un ventilador circulando con pulmón y usaba el sensor de flujo nomás para tener monitoreo. Pero sí hay interrupción de flujo. Eso, no tiene circuito especial para la alta frecuencia. ¿Ya? Pueden usar este o pueden usar un feature dependiendo de lo que ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Ahora, cuando tú haces un cambio de modo, te va a decir a qué hora lo cambiaste y te va a decir en qué modo estaba antes. Por ejemplo, dice modo anterior, flechita. ¿Ya? A veces RP, flechita. Entonces, si tú dices, oye, me lo cambiaron y no me acuerdo cómo está configurado, aquí te va a decir, ok, este es el modo anterior, ¿lo quieres configurar tú nuevamente o quieres dejarlo como estaba? Pones como estaba, aceptar y chao. ¿Ya? Ahora, ventaja del test que se demora 2 minutos, que si yo por ese motivo pierdo mi sensor de flujo, te das cuenta que tengo monitoreo igual. Y te va a decir ahí, ojo, tu sensor de flujo murió, va a desaparecer acá, pero sigo teniendo monitoreo. ¿Ya? Entonces ahí tú vas a configurarlo nuevamente si lo quieres calibrar, pero no va a quedar ciego. Salvo obviamente en alta frecuencia, porque en alta frecuencia el sensor distal no va a alcanzar a medirlo y solamente queda con medición de presión. Entonces acá, por ejemplo, tú vas ahí, pones calibrar, mismo que hicimos antes, y lo vuelves a calibrar. Ahora, para hacer eso de repente, por ejemplo, calibran su sensor, pero cuando ya está calibrado tira alarma. Y si no sé, tiene un niño muy chico, así que en verdad no requiere que suene mucho la alarma. Ustedes pueden ir a desconexión, ¿ya? Y en desconexión ustedes pueden hacer alguna maniobra sin que el equipo tenga alarma activa. ¿Ya? Vamos a subir ahí para que no moleste mucho. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, voy a desconexión, me va a decir, elige una FIO2 sobre lo que tú quieres, puedo dejarla como está, independiente de eso, y inicio. Y una vez que inicio, pasan un periodo de preoxigenación, que puedo hacerlo o no, y cuando desconecto, por ejemplo, voy a poner el sensor de flujo, pasa una especie de stand-by, ya no tiene resolución completa y solo por frecuencia, pero no te va a molestar por esto que está acá de ¿cómo se llama?, de la desconexión en sí. Después apretas nuevamente y lo va a reconocer automáticamente. Ya. Y no me puedo avanzar. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna fuga en algún momento?